Hola, ¿qué tal están? Lo han visto ustedes en directo, perfectamente narrado por nuestro compañero Alex Barreiro, ese debate sobre las pensiones en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno avanza que subirá las pensiones mínimas y de viudedad en los presupuestos de... En unos minutos vamos a hablar con el único líder de los grandes partidos que no estaba en ese pleno del Congreso, con Pedro Sánchez, el líder del principal partido de la oposición, el secretario general del PSOE. Pero antes vamos a saludar a nuestros compañeros de hoy en Asuntos Propios, en Asuntos Públicos. Eufemio Padula, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Lara, por invitarme. Elsa González, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Buenos días. Y Yolanda Gómez. Un placer, como siempre. Con nosotros. Primera valoración. ¿El debate ha cumplido vuestras expectativas? ¿Era lo que esperabais? Bueno, yo no me esperaba mucho. Sino nuestras pensiones también, los que estamos es a la un fuerza. tema realmente para, no sé si con el Pacto de Toledo, a mí personalmente... En este momento es el asunto, a mi juicio, fundamental y que está influyendo directamente. Pues hemos escuchado en el Congreso al presidente del Gobierno, también las posturas de todos los partidos del arco parlamentario. Estaban casi todos los líderes de los principales partidos nacionales, pero faltaba uno, que además es el líder del principal partido de la oposición, del Partido Socialista, Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista. Muchísimas gracias por estar en Asuntos Públicos. Un placer. ¿Lo echa de menos eso de estar en el Pleno del Congreso? ¿Cree que le perjudica no estar en el Pleno del Congreso, por ejemplo, un día como hoy? No, yo creo que me siento muy... En el uso partidista de esta cuestión, y anuncia que va a rebajar el IRPF de los pensionistas y además que va a subir las pensiones mínimas y las pensiones de viudedad, que es un tema que usted también trató en la... El por qué España es uno de los pocos países de la Unión Europea donde no se indexa en la evolución de las pensiones al IPC o al incremento salarial, y sí lo somete a ese 0,25% que va a situar de aquí a 5 años las pensiones con una merma del poder adquisitivo de en torno al 11%, es decir, de 118 euros al mes, según datos de la institución AIREF, que fue precisamente creada como consecuencia del... Volviendo a la propuesta de subir las pensiones mínimas y las de viudedad, lo liga a la aprobación de los presupuestos de 2018. ¿Cree que es una manera de pasarles el balón al resto del Partido Popular? ¿Usted también la critica ampliamente? 25%, 29% son contratos inferiores a una semana. Eso, ¿cómo se traduce en el sostenimiento de nuestro sistema público de pensiones? Bueno, se traduce en que ahora mismo tenemos el mismo número de cotizantes que en el año 2011, pero en cambio se recauda menos por parte de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque las cotizaciones son inferiores producto de contratos más precarios y con sueldos menos dignos. Y creo que lo que hay que hacer es lo que está proponiendo el Partido Socialista desde hace ya unos cuantos meses, y es abordar una senda de crecimiento. De pensiones. Yo interpreto, y si me equivoco, por favor me corrige, interpreto que se refiere a que el Pacto de Toledo nació en el año 95 con Felipe González en el Gobierno, y nació precisamente para sacar el... de Bankia, a nuestro país fue rescatado en el sector financiero. La Troika intervino y España tuvo que firmar un memorándum. Entre otras cuestiones, algunas de las razones que justifican ese 0,25% están incorporadas en ese memorándum del rescate del sector financiero que niega el señor Rajoy. Pero en todo caso, es un sector que ha sido rescatado con 77.000 millones de euros. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en las calles, no solamente con el 8 de marzo, no solamente con las pensiones el próximo 17 de marzo, o no solamente con la feminización de muchos de los problemas que estamos viendo de pobreza y también de brecha en las pensiones, tiene que ver con una pregunta fundamental, Clara, y es: en un país en el que se está, o se creció el año pasado al 3,1%. Visto con sus propuestas, porque ustedes también las han anunciado ampliamente. Hay una crítica sobre esta cuestión de imponer esos impuestos a los bancos. Dicen que tal vez los bancos repercutirían ese gasto en sus propios clientes, en los ciudadanos. ¿Eso sería evitable? Bueno, lo primero que hay que, y además esa pregunta me parece muy oportuna, lo primero hay que decir que este gobierno, en torno al 8 o 9 de enero, pidió un crédito al Tesoro de 15.000 millones de euros para pagar las extraordinarias de los jubilados y jubiladas durante el año 2018. ¿Quién paga ese crédito de 15.000 millones de euros si no es precisamente el de cada cuatro? Del Congreso. Bueno, bien, cada uno puede decir lo que quiera, pero los datos son los datos. Lo que sí que le diría es lo siguiente. Cuando el señor Rivera está planteando como una de las exigencias para los presupuestos generales del Estado aprobarlos, que yo creo que al final lo harán, el que haya una rebaja fiscal de 2.000 millones de euros,
usted y yo esa rebaja fiscal ya le al 100%. Y eso tiene mucho que ver con la extensión de ese derecho desde la educación pública a esos niños y niñas que tienen 0 y 3 años. Ojalá nos dé tiempo de hablar de educación. Yo lo tengo aquí entre mis preguntas. Otra propuesta de Joan Baldoví de Compromís propone que cuando los presupuestos estén en su trámite parlamentario se proponga una enmienda para forzar que se revaloricen las pensiones según el IPC. ¿La apoyarían? Nosotros ayer mismo lo hicimos, que en fin, tienen que pagar mucho más por esos fármacos, incluso algunos de ellos han tenido que renunciar a poder comprar esos fármacos y garantizar un bienestar y salud para poder echar una mano en casa. Una de las cosas que a mí más me ha indignado de este debate que hemos visto por parte del Gobierno durante estos últimos meses es escuchar a algunos dirigentes del Partido Popular decir que los pensionistas han sido el colectivo que menos ha pagado y ha sufrido los recortes y la crisis. Bueno, hay que recordar que 6 de cada 10 pensionistas en nuestro país echa una mano en casa. Lo anunció a principios de año, pero luego no sabemos exactamente si son 25 años o 25 años del total de la carrera o los 25 años mejores. En fin, hay que esperar a ver la concreción de esa propuesta, pero también le diré, si son los 25 años mejores de la carrera profesional de cualquier trabajador y trabajadora, a mí no me suena mal. Y me parece que podemos hablar de propuestas en ese sentido. La mesa del Congreso ha aprobado el veto del Gobierno a la propuesta de subida de las pensiones de Unidos Podemos.